De este lado me quedan 20p, y p es igual a 80 sobre 20. Es 2,66. Debería ser 4. 80 sobre 20. 4, profe. 4. Perdón, Bueno, entonces, para comprobar que efectivamente es así, Reemplazo. reemplazo, la cantidad demandada sería 100 menos 10 por 4 es 40, eso me da 60. La cantidad ofrecida debería ser 20 más 10 por 4, o sea, 40, que da 60, estos dos son iguales, y puedo comprobar que efectivamente es el precio de equilibrio. ¿Eh? El precio de equilibrio. Profe, ahí está sacando la cotización de equilibrio. Sí. Bien. La segunda parte dice, bueno, espero que termine con esto y lo hacemos en otro hojita entre paréntesis, ¿no? Avíseme cuando terminen de copiar. Profe, mientras termine de copiar, le hago una consulta. Sí. El último examen fue de 1 hora. ¿Este examen va a ser igual? Sí, fíjense una cosa. Si bien los temas son más complicados, un poquito más complicados, por este segundo proyecto, hemos visto muy poquitos temas. Realmente hemos visto muy pocos temas entre el final, digamos, entre el parcial que rindieron ustedes y este ahora que van a rendir. Así que una cosa medio que se compensa con la otra. O sea, van a ser probablemente preguntas un poco más complicadas, pero son sobre los mismos temas. Deberían contestarlas con más velocidad en el sentido que es todo lo mismo. Son variaciones sobre un mismo tema. No tenemos mucho lugar para hacer, digamos, preguntas demasiado innovadoras. El estilo va a ser muy parecido al del examen anterior. Bueno, ya puedo cambiar de hoja. Sí, profe. Bueno, Ahora, profe, el tema del desarrollo y todo, porque llevamos un montón de tiempo, con 6 preguntas, creo que llevamos ya como 1 hora y media y por ahí que se sí, yo entiendo eso. compensa porque son pocos temas, dice usted. Probablemente haya menos preguntas. Probablemente haya menos preguntas que la última vez, pero La última vez fueron 5, creo. yo preferiría que haya un poco más de tiempo y que no haya tan poquitas preguntas, porque con poquitas preguntas es difícil medir qué está pasando, si realmente saben o no saben. Pero bueno, Sí, yo voy a, profe. digamos, yo voy a apuntarle a un examen de 1 hora y media. Voy a hablar con Sebastián para que el examen sea de 1 hora y media. Ah, bueno, joder. Zarpado, profe. Bueno, entonces en esta parte B, digamos, lo que tenemos es que el tipo de cambio, bueno, el valor del real, digamos, el precio del real es igual a 5. Y está fijo, ¿está bien? ¿Era 5? Sí. Entonces, ¿qué pasaría en esta situación, dado que la oferta y la demanda de reales no cambian? Entonces, QD sigue siendo 100 menos 10P, por lo cual eso va a ser 100 menos 50, lo que es 50. ¿Sí? Y QS va a seguir siendo 20 más 10P. O sea, va a ser 20 más 50, lo cual es 70. ¿Qué tenemos ahí? Un exceso de oferta, profe. Un exceso de oferta.
Ante un exceso de oferta de reales, ¿qué tendría que hacer el Banco Central? Comprar reales, profe. Vender reales. No. Si hay un exceso de oferta de reales. Está bien, compra. Tiene que comprar esos reales. Tiene que comprar esos reales. Entonces, el Banco Central compra 70 menos 50 en la unidad que sea. Supongo que son miles de millones, no sé, cientos de millones. No pueden ser 70 y 50, pero bueno, para simplificar. En las unidades que sea, compra 70 menos 50, o sea, 20. ¿Eh? Profe, eso es si los precios son iguales a 5. Eso es lo que decía la consigna. Sí. Estamos reemplazando en esta fórmula P por 5. Profe, esos 20 millones se ven traducidos en una pérdida, digamos, de la moneda nacional también, porque la compro con moneda nacional, los reales, ¿no? Aquel era más pérdida de moneda nacional. No es pérdida, perdón, o sea, ¿con qué compro los millones de reales, los 20 millones esos de reales? Con moneda nacional, estamos hablando, ¿no? Sí, pero por eso no es pérdida. Sería como emitir. Claro, a una emisión, perdón, eso, a una emisión de... O sea, el Banco Central recibe reales a cambio de moneda nacional. Perfecto, profe. O sea, hay más moneda nacional circulando y menos reales. Pero a su vez aumentan las reservas del Banco Central en términos de reales. Bueno. Perfecto, profe. Y para calcularlo hago 20 por 5, entonces. Sí. Listo, profe, gracias. Bueno, la parte D de la pregunta no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Profe, eso era la C, lo del exceso de oferta de los reales, que el Banco Central tiene que comprar esa cantidad, ¿eso era la C o no? Eso era la C. La parte B en realidad pregunta cuál es la cantidad de reales transadas, que cuánto es. 60, ¿no era? 60. ¿Se acuerdan de eso? ¿A dónde dice eso, profe? Lo calculamos cuando comprobamos que estaba bien el precio de equilibrio de 4. Ah, bien. Profe, disculpe, ¿y si Sí. el Banco Central compra reales? Creo que recién lo dijo un chico. Sí. ¿Las reservas en cuánto aumentarían? Entonces, en 20. En 20. Perfecto, gracias. Entonces ahí se dan cuenta por qué no tiene sentido la parte D. Es que yo no sé, profe, cuál es la parte D, la podría leer porque no. Ahora cambio de... Ahí la leo yo, profe, así no tiene que cambiar. Igual no me cuesta nada. Bueno. Léela. Si el Banco Central solo puede perder 10 por mes, ¿cuál es el nivel de cotización del real que podría ser capaz de sostener? No dice perder qué, pero se sobreentiende que lo que dice que está perdiendo son reservas. Y en este contexto las reservas estarían medidas en qué moneda. En reales, profe. En reales. Entonces, ¿por qué no tiene sentido la pregunta D? Porque está comprando. Porque está comprando, está aumentando las reservas. ¿Se dan cuenta? La pregunta D tiene sentido si hubiera tenido un exceso de demanda de reales, no un exceso de oferta.
Bueno, ¿quién contestó eso? ¿Qué, profe? O sea, Francisco Videla. bueno, 2 puntitos más, Francisco. La pregunta 8 y 9 son preguntas muy típicas que de cajón van a entrar en el parcial. Son 2 ejemplos de preguntas porque en realidad tendrían que poder describir cualquiera de los regímenes cambiarios que hemos visto en clase o que están en el libro, ¿cierto? O sea, la 8 pregunta, y aprovecho para darles la oportunidad de ganar 2 puntos, describa las características del régimen de tipo de cambio de bandas cambiarias. ¿Quién describe eso y se gana 2 puntos? ¿Y flotante o fijo era? No, de bandas cambiarias. No. Y profe, Limpia o sucia, no. profe, que el cambio puede... El año pasado tuvimos un régimen de tipo de cambio de bandas cambiarias, no se acuerda. Sí, profe, con Macri. Sí. O sea, que tiene un mínimo y un máximo, digamos, el tipo de cambio, no puede Exacto. pasarse. Y si el tipo de cambio sube por encima del máximo de la banda o de la banda superior, el Banco Central vende dólares. Si el dólar, el tipo de cambio cae por debajo del mínimo, el Banco Central compra moneda extranjera. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿quién estuvo hablando? ¿Quién contestó? Ignacio Fernández. Bien, tenés 2 puntos más, Ignacio, has hecho una muy buena cosecha hoy. Bueno, otra persona que me describa el funcionamiento de una caja de conversión. Cuando No se es de va a la- convertir el dinero. La ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad era un ejemplo de caja de conversión. Cuando puede ser, profe, que cuando se adopta una moneda extranjera, o sea, se cambia la moneda local por una extranjera. No, eso es directamente, es otro caso más, otro régimen cambiario que sería el caso de Panamá o de Ecuador. No es la convertibilidad e inconvertibilidad. Cuando es inconvertible La caja de es conversión que es un tiene... caso extremo de convertibilidad, en el cual solamente se puede emitir un peso si entra un dólar a las arcas del Banco Central. Claro. Eso no vendría siendo lo contrario a cuando se tiene ¿cómo se llama? Una moneda fiduciaria que decía que estaba que se respalda el dinero. Bueno, la moneda fiduciaria quiere decir que su respaldo es la fe. Fiduciario quiere decir fe. O sea que acá sería lo contrario en el sentido de que no solamente es la fe lo que lo respalda, sino que tiene que haber moneda extranjera u oro, porque en su momento, digamos, por ejemplo, en la época de 1980, por ahí, la Argentina, un poco más, 1987, 1887, por ahí, tuvo un régimen de caja de conversión, pero en vez de ser con el dólar, era con el oro. ¿Está bien? O sea, para emitir un peso tenías que tener el equivalente de onzas de oro a un peso entrando a las arcas bueno, en ese momento era el Banco Nacional. Claro, claro, vendría siendo el dinero, o sea, el dinero... O sea, hay un respaldo en moneda extranjera o en oro. ¿Sabes? Claro, el dinero respaldado Sí. O sea que no es solamente la fe, no es solamente de los fiduciarios lo que lo sostiene. Pero así como acá les han preguntado sobre bandas cambiarias y sobre caja de conversión, les pueden preguntar que definan tipo de cambio de flotación libre, de flotación sucia, tipo de cambio reptante, o crawling peg, tipo de cambio basado en una canasta de monedas. Y también el régimen de adoptar directamente una moneda de otro país, como es el caso de Ecuador o de Panamá. ¿Cómo es el de canastas de monedas, profesor? ¿Cómo? ¿Cómo es el de canastas de monedas? Canasta de monedas es que en vez de fijarse el valor de la moneda nacional a una sola moneda extranjera, se lo fija a una canasta de monedas en la cual distintas monedas extranjeras tienen una ponderación diferente
que típicamente esa ponderación corresponde al comercio exterior del país. Por ejemplo, uno dice, bueno, si con Brasil tenemos el 30% del comercio internacional, el real va a tener un 30% de ponderación en esa canasta. Si el dólar, si con países que manejan el dólar comerciamos el 40% de nuestro comercio internacional, el dólar va a tener un 40% de ponderación en esa canasta de monedas. Y así, con el euro, con el yuan, típicamente se eligen 4 o 5 no más monedas, y cada moneda tiene una ponderación que corresponde a la participación de esa moneda en el comercio internacional del país. Chile ha tenido en distintos momentos un tipo de cambio fijo a canasta de moneda. Profe, ¿Chile lo ha hecho en relación a qué? ¿Al Mercosur y a Estados Unidos o no? Chile comercia mucho con el Pacífico también. O sea, Con a través del China, ¿no? Pacífico con Asia. Ah, con Asia, sí, sí, perfecto. Bueno, o sea, a lo que quiero ir es que esta pregunta 8 y 9 son ejemplos de otras preguntas adicionales que podrían aparecer acá. Ustedes tienen que ver todos los regímenes cambiarios distintos. Y eso va a entrar seguro, porque además hay pocos temas para preguntar, así que eso lo tienen que manejar muy bien, porque son preguntas que van a estar seguras y son preguntas fáciles, así que sepan bien los regímenes cambiarios. Profe, después otro tema, Sí. En cuanto a la teoría, hay un montón, o sea, los capítulos son extensos en el libro, los 3 capítulos, si bien son pocos capítulos, pero son extensos. Sí. En cuanto a la teoría, va a tomar teoría, como decía el profe, de control de lectura. A ver, Nos ajustamos solo a lo de los no puedo puntos. hablar por Sebastián. Las preguntas que yo haría serían muy parecidas a estas, solo que adaptadas al formato de opción múltiple. O sea, piense que yo la pregunta 7, por ejemplo, la puedo preguntar dándoles opciones para el valor del real, dándoles opciones para la cantidad de reales transadas, dándoles opciones para lo que tiene que hacer el Banco Central, y dándoles opciones para la respuesta. Para la D, por ejemplo, una podría ser que les doy opciones para parte D y que haya una que diga ninguno de los anteriores, porque ustedes me tendrían que decir ninguno de los anteriores porque no tiene sentido. ¿Se entiende? Perfecto, profe. El estilo de preguntas que yo voy a hacer son exactamente el estilo de las que hemos visto acá. Pero puede ser que Sebastián diga, bueno, voy a poner un par de preguntas de desarrollo para ver que demuestren realmente que manejan los temas sin necesidad de que uno les esté tirando la lengua. Profe, disculpe, en el primer parcial, yo me acuerdo que hicimos el repaso 1 o 2 días antes, y Sí. el repaso era bastante entendible en base a lo que por lo menos yo había estudiado, con los ejemplos y todo, pero después cuando fui al parcial me pasó que habían ejemplos que, no, obviamente ha sido por falta de estudio, pero no los podía interpretar tan fácil como en ese repaso, como que a veces capaz no tenían nada que ver, o eran ejemplos, no sé, con extraterrestres, por ejemplo, que capaz no sé si es falta de interpretación, pero sé que a varios le pasó que bueno, que algunos ejercicios así prácticos eran capaz bastante más difíciles. Sí, la verdad, el tema de los extraterrestres y ese tipo de cosas, así como acá aparece Asgard en una pregunta, lo solemos poner, digamos, para que sacarle una sonrisa y que pierdan un poco la atención del examen, porque en realidad no tiene nada que ver. O sea, por ejemplo, si yo les digo estudio de capitales de Adamantium, lo que quiero decir simplemente es que no hay depreciación o que la depreciación se reduce. O sea, me temo que por ahí, por tratar de hacerles la pregunta un poco más simpática, les complicamos la vida y no es la intención, pero si bien uno cuando hace las preguntas, para no hacer siempre las mismas preguntas, uno trata de buscarle una vueltita y por ahí se le va la mano, porque uno le termina haciendo una pregunta medio rebuscada, sí, a veces nos pasa porque si uno pregunta siempre lo mismo, termina contestando en forma mecánica, y eso no es lo que uno busca. Lo que uno busca es que entiendan lo que contesta. Reconozco que por ahí se nos puede haber ido la mano. De nuevo,
hagan uso del Zoom en el examen, es decir, pidan aclaraciones, Ahí uno se da cuenta que la pregunta, que la forma que uno la redactó está confusa o se pierde el foco de la pregunta por tratar de hacerla más simpática. Hagan uso del Zoom y pregunten. Voy a tratar de ser claro en las preguntas, como les dije para la aclaración que me pidieron antes, pero a uno por ahí se le escapan cosas, entonces lo más conveniente es que ahí que habiliten el micrófono, que digan, disculpen, tengo una duda con esta pregunta, no sé qué quiere decir con esto de que el estado de capital es adamantium, cómo lo interpreto, y le vamos a dar la ayuda que necesite. Profe, y también vamos a tener muchos ejercicios prácticos, mitad y mitad, más teoría que práctica, ¿cómo sería? Yo creo que van a ser más ejercicios prácticos. Ah, bien, porque a mí Pero también como me han pasó visto eso. ahora, para poder resolver los ejercicios prácticos tienen que tener un buen manejo de la teoría, que no es tanto realmente, o sea, si ustedes se fijan, estamos con la ecuación de la teoría cuantitativa, con la ecuación de la paridad de poder de compra, y con la ecuación de paridad de tasa de interés. No estamos saliendo mucho de eso, ¿eh? Si ustedes manejan esas tres cosas, debería irles bien en el parcial. Claro, porque a mí en el primero me pasó lo mismo, no pude interpretar las preguntas teóricas, yo me había estudiado todos los ejercicios y al final a mí me tocaron 2 o 3 ejercicios y me había estudiado todo y me tocó uno como muy sencillo de IPC y al final como que fue todo teoría mi examen y no, bueno, no me pude ir también porque me equivoqué en 2 y ya con 2 un 7, digamos. Si también podrían evaluar eso. Pero es que en realidad debería serle más fácil la pregunta teórica. Si yo les digo, por ejemplo, en vez del ejercicio 7, yo podría decirles, bueno, ¿qué pasa si el tipo de cambio que se fija está por arriba del equilibrio? ¿Qué tendría que contestarme ustedes? Y profe, ahí depende qué haga el gobierno, o sea, el Banco Central, si No, por eso, el tipo interviene, de ¿no? cambio fijo y se fija por arriba del tipo de cambio de equilibrio. O sea, en vez de, acá en este ejemplo, en vez de ser 4, que es el de equilibrio, es 5. Y se va a ajustar, profe. ¿Cómo? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué tendría que suceder? ¿Qué tiene que hacer el Banco Central si el tipo de cambio que fija está por encima del de equilibrio? ¿Qué tiene que hacer el Banco Central? Tiene que intervenir, profe, ¿Y cómo vendiendo interviene? divisas. Vendiendo divisas. No, comprando. Comprando. Estoy diciéndole que el tipo de cambio que fija está por encima del de equilibrio. Más alto, claro, no, sí, profe. Es que como dijo 4 y 5 me confundí después. Claro, pero es que el ejemplo que sale acá es con 4 de equilibrio y 5 que el que fija, y en vez de ponerles números, yo le puedo preguntar así en general, y debería ser más fácil, no más difícil. ¿Me entienden lo que les digo? Sí, profe. No sé, a mí me parece que es más fácil no tener que hacer cuentas, no tener que... Por ahí una pregunta conceptual igual tiene que manejar las fórmulas, porque para contestar una pregunta yo tengo que poder reemplazar en las fórmulas, reemplazar la ecuación de paridad de poder de compra en la ecuación cuantitativa, reemplazar la ecuación de paridad de tasa de interés en la velocidad de circulación del dinero, y a su vez eso en la ecuación cuantitativa. Pero las mismas preguntas, ustedes hagan este ejercicio antes de rendir, lean este mismo parcial de práctica, y todos los ejercicios numéricos traten de resolverlos imaginando que en vez de preguntarle con un número, se lo han preguntado teóricamente. Pero la misma pregunta. Y van a ver que la pueden contestar si lo piensan un poquito. Es manejar las mismas 3 fórmulas, solo que en vez de tener valores para cada variable, tienen que manejarlas conceptualmente, con letras, por así decirlo. Con letras para la parte algebraica y conceptualmente para entender el por qué suceden las cosas. Pero
Es lo mismo, no debería serle más difícil. Profe, entonces quedamos que va a tratar de decirle a Sí, le Sebastián voy a decir que lo que debemos 1 hora y media. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Yo prefiero que tengan un poquito más de tiempo, pero que no tengan menos preguntas, porque con menos preguntas entra a jugar un poco el azar. Claro, profe. No, aparte con menos preguntas no tenemos nada de margen de error, profe. También. Cada pregunta tiene un peso muy grande. De todas formas, eran bastantes las preguntas que tuvieron en el primer parcial. Eran 7, profe, creo. Claro, profe, a mí me pasó que me equivoqué en 2 y ya me bajó toda la nota. Bueno, eso es porque hemos tenido que hacer muchos temas. Pero la verdad es que hicimos un montón de preguntas para el primer parcial. Y también vamos a hacerlas ahora para el segundo. Claro, está el tema de que nosotros no estamos viéndolo a ustedes, entonces es muy difícil también. Uno quiere evaluar individualmente, ¿no es cierto? Y la única forma de que no haya traspaso de información de uno a otro es que tengan temas distintos y preguntas distintas. Profe, otra cosa que preguntaban en el grupo es que si usted podrían cambiar el parcial, el recuperatorio del parcial, que creo que lo pusieron para el 27, si no me equivoco. Y bueno, ahí el tema es que hay gente que pide, pero no sabemos qué pasa con los demás. Es decir, si a los demás se les complica cambiar la fecha. Por eso yo creo que eso, la forma de manejarlo va a ser a través de la página virtual, digamos, que nadie se vea perjudicado por el cambio de fecha. Lo que no creo que suceda es que pongamos 2 fechas distintas, porque no corresponde tampoco. A menos que haya una cuestión de fuerza mayor, no sé, cuestiones de enfermedad, de salud, de viaje, ahora no se supone que no existen, pero bueno, todo puede pasar. No, es que creo que se rendía otra materia, profe. Ah, bueno, es otra cosa. No, es un argumento. Sí, profe, está el recuperatorio de administración financiera. O sea, sería el recuperatorio de macro y después tenemos el de administración financiera. Entonces, por eso lo querían cambiar. Bueno, lo vamos a hablar con Sebastián eso entonces. Pero yo les pediría que manden un correo, una cosa más formal, no simplemente pedirlo. No, sí, profe, a modo consulta. Bueno. Bueno, como les dije la otra vez, si les surge alguna duda entre este momento y el jueves, manden mail, manden WhatsApp, lo que sea. Y durante el examen también no se queden callados. Consulten todo lo que necesita de aclaración, porque, como les digo, uno sin querer a veces no es lo suficientemente claro, y simplemente preguntando, habilitando el micrófono y preguntando, se puede evitar un dolor de cabeza. Así que sí. Profesor, sí. Yo le quería hacer una pregunta de interpretación en el 4. Bueno. Veo que habla del aumento del riesgo país. Sí. Yo quería si ya con eso podemos interpretar todas las respuestas, porque si aumenta el riesgo país, se interpreta que va a aumentar el tipo de cambio. Entonces, con un aumento del tipo de cambio se supone que aumenta la oferta y que disminuye la demanda, ¿o no? Bueno, termina pasando eso, ¿no? Pero es como que hay pasos intermedios que ahí vos no estás contando. Es decir, lo que pasa con la velocidad de circulación, porque fundamentalmente el efecto del riesgo país es sobre la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés afecta a la velocidad de circulación y la velocidad de circulación afecta a la demanda de dinero y la demanda de dinero, al caer, digamos, porque aumenta la velocidad de circulación, lo que produce es que la gente quiera deshacerse del dinero y compre moneda extranjera, y ahí sube el tipo de cambio. Lo que pasa es como acá lo hemos vivido tanto a eso, ya lo tenemos incorporado como que es inmediato, o sea, decimos, aumenta el riesgo país, sube el dólar. Bueno, sí, es muy rápido ese efecto, más en la Argentina, pero
pero no estás dando las explicaciones de por qué sucede. O sea, si fuera una pregunta de desarrollo, yo te pediría que fueras más detallado acerca de los distintos pasos que tienen lugar, ¿no es cierto? Profe, Sí. ¿y la velocidad de circulación del dinero puede aumentar, por ejemplo, con innovaciones financieras como los cajeros automáticos? Sí. Usted dio un ejemplo en clase. Sí. Entonces ahí aumentaría la velocidad de circulación. Correcto. Y en un caso como el actual, digamos que la gente no puede salir a hacer transacciones y no puede ir al cajero, digamos, la velocidad de circulación, ¿qué hace? Disminuye, profe. Disminuye, ¿está bien? Entonces ustedes recuerden que una disminución de la velocidad de circulación equivale a un aumento de la demanda de dinero. Profe, ahí en el 4, para hacer un paso a paso, digamos, aumenta el riesgo país, que eso me hace afectar a la tasa de interés, esa tasa de interés me afecta a la velocidad, y esa velocidad me hace también un aumento de precios. Correcto. Disminuye la demanda también. Y disminuye la demanda, esta vez me faltaba. Gracias, y aumentan los precios. Ya. ¿Alguna otra duda? Perfecto, Profe, gracias, profesor. ¿y el tipo de cambio siempre queda, es el nominal? Si nos llegan a pedir el real, tenemos que aplicar la fórmula. Sí, a ver, en todas las preguntas que se han visto en este repaso, en este examen de repaso, hemos supuesto que se mantiene la paridad de poder de compra. O sea que el tipo de cambio real sería 1. Entonces, si levantamos el supuesto de que se mantiene la paridad de poder de compra, tienen que saber que para calcular el tipo de cambio real hay que tomar el tipo de cambio nominal y digamos, multiplicarlo por el nivel de precios internacional y dividirlo por el nivel de precios local. Bien, gracias, profe. Bueno, si no hay más preguntas, terminamos acá la sesión. Profe, la última, siempre se trabaja en pleno empleo, ¿verdad? En todos los ejemplos, trabajamos como un modelo clásico. A ver. En general sí. Bien. Ahora, fíjate una cosa, la pregunta que te hacen sobre la devaluación, fíjate que no hay problema con que haya salarios y precios rígidos a la baja, porque en realidad lo que vos tenés ahí es que con una devaluación típicamente lo que sucede es que el producto tiende a aumentar. Y el producto tiende a aumentar porque aumentan las exportaciones y disminuyen las importaciones. Imagínate vos que el precio del dólar se duplica, entonces a un productor de vino le conviene mucho más exportar que antes, entonces tiene una mayor, o dicho de otra forma, a los extranjeros les conviene más comprarle a él, entonces se vuelve más competitivo y puede vender más vino al exterior. Pero por otro lado, la persona que quería comprarse, no sé, una laptop, ahora la laptop le sale más cara, entonces a lo mejor ya no se la compra nada, entonces las exportaciones disminuyen, las exportaciones aumentan. Entonces, típicamente lo que ocurre con una devaluación es que el producto aumenta y por lo tanto, al aumentar el producto, lo que sucede es que aumenta la demanda de todos los bienes y por eso también hay una tendencia a que los salarios aumenten. Y no hay problema con eso, porque los salarios pueden aumentar porque no son rígidos a la suba, son rígidos a la baja. Ahora, imagínate que fuera al revés. Que un día viene el gobierno y dice, no, en vez de duplicarse el valor del dólar, se va a reducir a la mitad.
ahí la producción disminuiría. El empleo disminuiría. Y las fuerzas irían en el sentido de que se reduzca el salario nominal. Pero el salario nominal no puede bajar. Y entonces ahí tenés un problema de desempleo, entonces estás en un contexto en que ya te salís del modelo clásico. ¿Se entiende? Sí, Profe, perdón, profe, ese ejemplo es una sobrevaluación del peso, digamos, ¿sería así? Sí, una reevaluación del peso, o sí. Una revaluación, no sobrevaluación. Apreciación es otra forma de decir. Apreciación se dice cuando es tipo de cambio flexible y reevaluación cuando es tipo de cambio fijo. Profe, perdón, apreciación cuando es tipo de cambio flexible y revaluación tipo de cambio flexible. Reevaluación cuando es tipo de cambio fijo. Eso Ahí está. en la práctica se usan indistintamente las dos expresiones. Sí, es como la devaluación y la depreciación. Exactamente. Macri había prometido no devaluar y no devaluó técnicamente porque lo que hizo fue dejar tipo de cambio flexible. Para el tipo de cambio flexible se depreció, o sea que para el común de la gente es lo mismo. Profe, después habíamos visto un ejemplo donde la tasa de inflación o los precios suben. ¿Qué pasa con los saldos monetarios nominales y en cuánto varían? Esa relación, claro, bueno, está bien. O sea, que ahí va a depender del banco también. Es que no sé por qué está pasando eso. O sea, Intervenga el banco. No, está bien. Si encontrás la pregunta más específicamente sobre la que tenés dudas, mandámelo por mail y te aclaro por mail, pero así en el aire es muy